alumnos y alumnas. Bienvenidos entonces a este primer video tutorial de nuestro kit audiovisual para el taller. Y vamos a partir por algo bien sencillo, que es conocer o volver a repasar algunos contenidos de la interfaz de After Effects, el software con el cual vamos a trabajar en este semestre, el cual les va a permitir editar videos, pero por sobre todo poder integrarle gráficas posteriormente, y no solamente integrarlas sino que también animarlas. Debemos recordar de que el diseño gráfico no solamente se basa en la creación de imágenes estáticas, sino que hoy en día también la parte de gráfica audiovisual, los motion graphics, que es como el término más correcto, son parte del área o de la expertise que todo diseñador debería tener. Y After Effects es un software bastante amable en el sentido de poder hacer estas animaciones gráficas. Existen otras posibilidades, pero hacer un software de Adobe, por supuesto que también tiene mucha compatibilidad con Illustrator y Photoshop, que son como los dos softwares más comunes que uno conoce. Y también es un software que es sumamente utilizado en cualquier campo laboral, trabajen en televisión, en alguna agencia, en algún estudio de diseño, etcétera. Generalmente After Effects es el software que se utiliza, así que es muy importante conocerlo, dominarlo, y también a aquellas personas que les guste agarrarle más cariño aún. Otra cosa que les quiero mencionar es que vamos a trabajar en todo este kit audiovisual, en todos los videos que vayamos entregando, lo vamos a trabajar, al menos en mi parte, en la versión en inglés. Ya lo quise dejar en este idioma, principalmente porque creemos junto con Ángela de que es bueno que vayan conociendo las palabras, ¿verdad?, en este idioma, porque igual después más adelante puede ser que busquen otros materiales en internet, ¿verdad?, en YouTube, cosas así. Puede ser que esos tutoriales estén en inglés, entonces es bueno ir dominando ese lenguaje. Pero también es importante porque más adelante, quizás cuando usen otros softwares como Maya, por ejemplo, esos programas solamente están en inglés. Entonces hay muchas herramientas, mucha metodología que se puede ir uno acostumbrando desde ya a hablarlo en esto. Entonces vamos a ir tratando de traducir todas las herramientas, las acciones que utilicemos del inglés al castellano. Ya la mayoría nos recordamos cuál es la definición, pero para que también nos vayamos acostumbrando entonces a esto. Respecto a la interfaz, ¿okay? Acá tenemos Maya abierto, así es como más o menos debería abrirse. Es posible que algunos paneles estén distintos, ¿okay? Pero recuerden que como todo software de Adobe, esto es muy fácil ir cambiándolo de lugar, ¿verdad? De despegar estos paneles y moverlos en otros lugares, o cerrarlos, abrirlos, etcétera. En la parte superior, ya donde tenemos archivo, edit, composition, layer, etcétera, es nuestro menú superior. Ya debemos recordar siempre que en todo el software esto es el menú, en el cual vamos a encontrar las principales herramientas o acciones, ¿verdad?, que nos puede entregar el software. Un poquito más abajo, si es que se les abre de esta forma, tenemos las herramientas que tiene After Effects. Son súper poquitas, si se fijan deben ser unas 15 o 12 más o menos herramientas. Es muy distinto a lo que entrega Illustrator o Photoshop, que son hartas herramientas, ¿verdad? Eso quiere decir que la verdad son la mayoría de las acciones se hacen después en la parte como de la línea de tiempo, más que la cantidad de herramientas que tiene como para editar. De todas formas, incluso solamente para destacar, la verdad es que de todas las herramientas que están aquí, aún así yo les diría que son solamente 5 las que realmente se usan. Hay otras que son muy poco útiles, ¿okay? Entonces me puedo dar cuenta de que la mayoría de las cosas está más que nada en la creatividad de cómo se animan las cosas, más que la cantidad de herramientas que te entregan posibilidades. Después, en el lado izquierdo, digamos en la parte de acá, tenemos en la opción donde dice proyecto, ¿ya? Project, y también puede ser que esté abierta la opción de controles de efecto, ¿okay? Esto se puede cambiar de lugar por si estuviese de una u otra forma. El panel de proyectos es el más importante porque aquí es donde vamos a ir importando diversas cosas. Podemos importar fotografías, videos, podemos importar audios, archivos de Illustrator, archivos de Photoshop, y un sinnúmero de cosas. Incluso elementos 3D también se podrían importar si es que tuviésemos instalado algunos elementos adicionales.
Entonces, aquí es donde vamos a ir, es como nuestra librería, por así decir. Vamos a ir importando los elementos, los cuales vamos a poder trabajar después en la línea de tiempo. El panel de efectos de controles o controles de efectos también es importante, porque aquí todos los efectos que le pongamos a nuestras capas más adelante los vamos a poder ir editando los ajustes que tiene y también animándoles los parámetros, ¿ok? De momento obviamente no hay nada todavía visible. En la parte central, ya cuando se abre Photoshop al inicio, te da la opción de crear una nueva composición, que ya vamos a ver más adelante qué significa eso, o también crear una composición desde algún material que hayas importado. La verdad es que estos dos elementos yo generalmente no suelo apretarlos, ya vamos a ver que después es un poquito más rápido. Pero lo más importante es que siempre trabajamos, o la mayoría de las veces trabajamos en este panel que se llama composición. Ya es muy importante que nos acordemos de que siempre debemos ver composición. Más adelante nos vamos a dar cuenta que si hacemos doble clic en una capa, cosas así, este panel se va a cambiar a los otros, a material, footage o a capa, y no vamos a estar viendo lo que estamos editando, lo que estamos, ¿verdad?, diseñando. Entonces siempre debemos cambiar al menú de composición. Ya, por lo general se abren estos tres paneles y vamos a ir viendo distintas cosas por más adelante con eso. En el lado derecho tenemos los clásicos paneles de Adobe, donde tenemos, por ejemplo, aquí un buscador rápido de efectos, ya que después también más adelante vamos a ir conociendo todo esto. Podemos ver elementos relacionados con el audio. Lo más importante es que podemos ver cosas relacionadas con la tipografía, con el párrafo, ¿verdad?, los temas de alineación. Incluso está el menú de alinear y todo eso. Todos los paneles de la derecha los van a encontrar siempre en el menú de Window, ya ventana. Y acá están todos los paneles, ¿okay?, que yo les he ido mostrando. Por ejemplo, acá está el de alinear, que es el que justo tengo abierto acá. Si yo lo llegara a desactivar, obviamente no me aparece en el lado derecho, ¿cierto? O si lo vuelvo a activar, ahí igual me va a aparecer. Así que todos los paneles de las herramientas están en este sector que tenemos acá. Un poquito más abajo, donde dice, por ejemplo, Composition, Effect Controls, etcétera, son los paneles como más importantes. Por ejemplo, el de composición, claramente es este que habíamos visto acá. Si se fijan, ya desapareció, ¿cierto? Si lo vuelvo a poner visible, ahí me va a aparecer. ¿Okay? Entonces cualquier panel que desaparezca, nunca hay que complicarse. Incluso, es más, si este panel de controles de efectos, por alguna razón, acá donde están las líneas, ¿verdad?, le pusiera que lo voy a cerrar, ¿cierto? Ahí no me aparece. Siempre recuerden que todos sus paneles van a estar en este menú. Y acá está en este caso controles de efectos, lo vuelvo a apretar y me vuelve a aparecer. Les recuerdo también que todos estos paneles se pueden separar, ¿verdad? Si yo lo llevo a agarrar de aquí y lo empiezo a mover, por ejemplo, lo podría poner, voy a montar acá, en este lado, ¡pum!, y me va a crear, ¿verdad?, un nuevo espacio como de trabajo. O lo podemos volver a agarrar y acá tenemos que ir jugando. Si lo dejo encima, ¿verdad?, un poquito más abajo, en el centro, etcétera, cada uno de estos son distintas opciones. Si lo dejo abajo, se me va a dividir en dos, ¿verdad? Si este lo vuelvo a subir, me va a dejar como estaba antes. Es importante que vayan jugando con eso y lo vayan conociendo. Y la parte de abajo ya es una de las partes más importantes, es nuestra línea de tiempo, ¿ok? En la línea de tiempo nos vamos a dar cuenta en el próximo video que al importar materiales, ¿verdad?, se va a crear este tiempo, ya que puede ser obviamente diverso y dependiendo de cada proyecto, y vamos a tener capas y vamos a empezar a animarle todo la posición, las escalas, vamos a agregar gráficas traídas desde Illustrator y Photoshop. Entonces aquí es donde se crea toda la película, ¿okay?, la línea de tiempo. Es importante también, para terminar con el tema de la interfaz, que en el menú de Window, ¿ya?, donde dice Workspace, creo que debería ser algo así como espacio de trabajo, pueden ir también acostumbrándose, si quieren, a cambiar distintas formas en que se ordenan los paneles, ¿ok? Yo por lo general lo tengo en el default, que es como el que viene por defecto, pero por ejemplo si alguien va a trabajar a lo mejor en animación, lo puede seleccionar y se va a ir ordenando esto de distintas maneras, ¿verdad? A lo mejor podemos pinchar de nuevo acá donde dice espacio de trabajo y podemos elegir por color y pum, va a cambiar a otro distribución de paneles, donde acá principalmente, por ejemplo, hay un panel que se llama Lumetri, que es como un corrector de colores bien específico, y cositas así, ¿ya? Así que también para que sepan que si un día se les desordena por alguna razón todos los paneles, igual pueden volver a la mesa del espacio de trabajo y ordenar esto de una forma que ya viene predeterminada.
Así que es un poquito con la interfaz, ¿ok? De todas formas, ya vamos a ver al tiro algunas cositas extra. En el menú de composición, ¿ok? Vamos a crear una nueva composición. ¿Y qué es una composición? La composición es una línea de tiempo, ¿ok? En un mismo proyecto de After Effects tú puedes crear varias composiciones, no solamente una, ¿ok? Entonces vamos a crear acá una nueva composición, por ejemplo. Se va a abrir esto que se llama ajustes de la composición, donde le vamos a poder poner un nombre a nuestra composición. Ya les recuerdo, composición es igual a línea de tiempo, ¿okay? Es como un mini proyecto, por así decir. Y le voy a poner, por ejemplo, composición, ¿verdad? Composición 01, por dar un ejemplo. Dentro de los parámetros básicos que podemos elegir una composición, estos son todos relacionados a video, ¿ya? En las características básicas, la verdad es que aquí es donde generalmente nos modificamos todos los parámetros. En las partes avanzadas yo creo que no es necesario entrar, ya, sino que generalmente lo hacen en la parte básica. Vamos a encontrar algunos presets que son como formatos preestablecidos, universales, ¿ok? Donde a mí por defecto me parece el HDTV 1080-25. Pero nos vamos a dar cuenta que existe un gran listado de estos formatos que, como les menciono, son universales. Si bien estoy trabajando en la versión 2018, ¿okay? Aparecen desde acá, desde el web video hasta el PAL. Todos estos formatos de aquí son absolutamente obsoletos. Ya son formatos de estas teles como antiguas, que verdad que eran bien cuadraditas. Así que todo esto los vamos a obviar. Más adelante quizás en clase podamos conversar un poquito cuáles son sus características y por qué siguen apareciendo quizás, ¿okay? Pero son formatos muy antiguos que ya nadie utiliza. Hoy día estamos trabajando ya en todo lo que es HD y principalmente todo lo que es HDTV, ¿okay? Los HD también yo le diría que son bastante obsoletos ya, son formatos que eran de estas teles un poquito más antiguas, si bien son como los primeros televisores de pantalla ancha, por así decir, pero la resolución es muy pequeña. Entonces, ¿a qué me refiero con la resolución? Si se fijan, si yo seleccionara primero el que dice 720, lo selecciono, me dice que el tamaño es de 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto. Y este formato, como les menciono, es una resolución que es muy pequeña. Sus pantallas que ustedes tienen frente a sus computadores hoy en día, ¿verdad? ¿Sabrán de qué tamaño son de resolución? ¿Verdad? Son más grandes, son de 1920 por 1080. Esa es la resolución que traen hoy día las pantallas. Quiere decir que si yo hiciera un video con estas dimensiones y después hago el video, ¿verdad? Y después lo proyecto en mi pantalla, nos va a quedar un poquito más corto, ya como lo que estoy mostrándole aquí en pantalla. Entonces después si uno lo pone en pantalla completa, obviamente se va a tender a pixelar un poco. Entonces tenemos que usar siempre las resoluciones correctas y por eso en la entrada generalmente vamos a usar las opciones que están acá abajo, las de 1080. ¿Okay? Cualquiera de esas tres en principio. ¿Ya? Si se fijan, si yo seleccionara la que dice 24, me dice que es de 1920 por 1080. Esta es la resolución que traen sus pantallas de la tele de la casa, del computador y de los teléfonos. ¿Okay? Salvo que alguien tenga ya obviamente algunos dispositivos que sean más grandes, como por ejemplo 2K o 4K, que son nomenclaturas que ustedes han escuchado. Por ejemplo, el 4K es de 4096 por 3112. Estos son formatos que vienen más adelante, en un par de años más van a ser mucho más utilizados. Hoy en día, si bien hay teles que son 4K, por ejemplo, la verdad es que es muy poco y son archivos mucho más pesados, entonces todavía no están tan desarrollados como van a ser en un par de años. Entonces, entre estos tres que yo les mencionaba, el 24, 25, 29, 97, esos numeritos que están al final son las velocidades, ¿ok? Si yo le pongo 24, fíjense que acá donde dice frame rate, que son al final los cuadros por segundo, me dice que son 24, la misma nomenclatura que está ahí. Quiere decir que cada 24 cuadros, o 24 milésimas, ¿ya? Como entre comillas milésimas, porque son en verdad cuadros, ¿okay? Pero como cada 24 milésimas se genera un segundo de película. Mientras que en el siguiente, por ejemplo 25, son 25 milésimas entre comillas, ¿verdad? Un segundo, y el 29.97 un poco lo mismo. En Chile trabajamos con esta velocidad, 29.97, esa es la como la velocidad estándar que se realiza en Chile, ¿okay? En cine se usa 24 cuadros por segundo, o sea, si yo hiciera un proyecto para cine debería realizarlo en esta velocidad, y si yo hiciera algo que es para Europa principalmente, lo haría con 25. De esto no voy a profundizar mucho porque obviamente es largo la conversación,
pero usamos esta nomenclatura en el 99% de los casos. El resto de los elementos que están en esta parte de aquí los dejamos por defecto. De todas formas, igual solamente para que sepan, uno puede cambiar manualmente el tema de la velocidad de cuadros por segundo. Por ejemplo, si yo le pusiera 8 cuadros por segundo, podría ser algo medio experimental, pero significa que cada 8 milésimas se forma un segundo. Entonces se podría generar algo así como medio entrecortado, por así decirlo. Ya sería como una animación media stop motion, como ese estilo. Después, si hago obviamente 120, podría hacer un proyecto que después me permitiría hacer cámaras lentas y ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero la verdad es que eso yo creo que es un poquito muy rebuscado empezar a trabajar con eso todavía. En la parte que está un poquito más abajo, donde dice resolución, vamos a trabajar esta opción que dice acá, donde en mi caso dice quarter, ¿verdad? Lo más probable es que ustedes diga completa, es decir, el full. Pero esto no influye en nada en el proyecto porque lo vamos a ir cambiando después aquí en este sector. Vamos a ir modificando esto. Y tiene que ver con la calidad con la que quieres ver el video mientras estás trabajando. En un principio quizás podemos ir trabajando en completo, ¿ya? En full. Pero a medida que el proyecto se va haciendo más pesado, el computador se va poniendo más lento, vamos bajando esta opción para hasta que a lo mejor lleguemos a trabajar en quarter, ¿verdad? En el cual la imagen se va a ver un poco pixelada, pero es solamente una previsualización. Y los últimos valores que van quedando, ¿verdad? Tenemos el Start Time Code, que por defecto siempre lo dejamos en 0, ¿ok? Pero la duración sí la modificamos, y es la duración que va a tener su película. Lo más importante que tienen que saber es que no importa el valor que le pongan en la duración, porque esto se puede ir cambiando constantemente. Una vez que vamos trabajando en nuestra película, si yo le puse un tiempo X y después me falta más tiempo, yo simplemente hago unos ajustes en la composición nuevamente y puedo darle más tiempo a la línea de tiempo. O lo contrario, si acá le puse mucho tiempo y después, ¿verdad?, me sobra un poquito de tiempo, lo podemos cortar. La forma que se ve esto son las horas, ¿ya? Los minutos, tenemos los segundos y los cuadros, ¿ya? O entre comillas, nuevamente las milésimas. Así que recordar eso, obviamente, porque es importante. No le vayan a poner aquí a lo mejor 2 y estarían haciendo un video de 2 horas, ¿okay? Igual a veces se hacen, pero menos común. Pero de minutos con algunos segundos, por supuesto que sí. Y por último, el background color. Este color da lo mismo que color le pongan, es simplemente el color que después, ¿verdad?, al ponerle OK, va a aparecer acá el color de fondo. Es probable que a ustedes le aparezca el color de fondo al tiro. Yo tenía desactivado, ahí lo pueden ver. Yo elegí un rojo, ¿verdad?, y les aparece ese color de fondo. Pero es un color de fondo también un poco ficticio. Este color en verdad no existe, no es un fondo real, porque en verdad viene con transparencia del archivo. Esto obviamente lo ponen, se puede activar o desactivar desde este icono, porque es complicado a veces trabajar con este fondo cuadriculado, solamente por eso. Entonces a veces obviamente uno pone un color de fondo para que sea más cómodo trabajar. Solamente para terminar este video, este primer video, cualquier cambio que ustedes quieran hacerle a su composición, ¿ok?, van a poder volver acá, volver al menú de composición, y van a estar los ajustes de la composición, control K o comando K, los comandos rápidos. Y eso quiere decir que la ventanita, ¿verdad?, que estábamos trabajando recién, se podría volver a abrir. Podemos hacerle todos los cambios que queramos. Por ejemplo, acá podemos crear un blanco, un negro, ¿verdad?, un verde, etcétera, color de fondo. Podemos volver a ajustarle la línea de tiempo, etcétera. Si le pongo OK, se hacen los cambios. Entonces, en este caso, aquí vamos a seguir trabajando en verdad con la composición. Tenemos nuestra línea de tiempo, ¿ya? Ahora se creó porque creamos esto, una composición. La composición podemos ver de que es de 1920 por 1080, que la trabajamos en 2997 y que de momento está durando 5 segundos con 22 cuadros, ¿ok? Entonces es bien interesante esto de que cuando creamos algo podemos ver si es la resolución correcta y todos estos elementos. Fíjense además que se generó entonces acá una nueva pestaña que se llama composición 01, que fue el nombre que le puse. De momento no hay ninguna capa adentro, pero sí tenemos la línea de tiempo. Podemos ver que al movernos con esta barrita azul que se llama slider, ¿ya?, o time slider, ¿okay?, podemos ver que vamos avanzando en el tiempo, que también lo podemos ver en este sector de acá. Quiere decir que más adelante, cuando hagamos un proyecto y decimos, mira, a lo mejor la animación debería durar 1 segundo,
podríamos decir, ok, que la animación parte en el segundo 2, ¿cierto? Ahí está, haríamos una animación y que dure, por ejemplo, hasta el 3. Entonces aquí obviamente nos va ayudando a ver todo esto. Como podemos ver, la composición dura hasta ahí, hasta el 5,21. Esto no es muy importante, pero la composición dura 5 segundos con 22 cuadros, pero el último cuadro visible siempre va a ser uno menos. Ya no es tan terrible, pero es igual para que sepan. Muchas veces uno le pone, solamente va a hacer un ejemplo, le ponen los ajustes de composición. A lo mejor quiero que mi película dure 5 segundos, ¿verdad? Okay. Pero cuando llegamos hasta el final, solamente nos va a durar 4,29, ¿ok? Siempre dura un cuadrito menos por si acaso. Y eso es porque parte desde el 0, ¿ok? No desde el 0,1, tiene que ver con eso. Pero de eso se trata. De esto de momento, a medida que vayamos trabajando en los próximos videos de nuestro kit, vamos a ir conociendo muchas cosas más de la interfaz. Es muy difícil ver todo inmediatamente. Vamos a conocer las herramientas, que ya se nos empezaron a activar varios de ellas. Vamos a conocer varios elementos que están aquí en la parte inferior y también muchas cositas que van a ir apareciendo en estos iconos. Así que los invito a que ya vayan teniendo su After Effects abierto, lo vayan conociendo, explorando, sin dejar la cueva, por supuesto. Y nos vemos en un próximo video. Un gran abrazo a todos, que estén muy bien.